Bueno, primero que nada, les agradecemos a todos los que están hoy acá participando. La verdad que estamos muy contentos con el interés que despertó el ciclo. Eh, nada, muchas gracias por estar hoy y acompañarnos hoy, y esperemos la semana que viene. Agradecemos de mi parte y de parte de Marisa a Ale Paolini, que no está en este momento, pero bueno, en realidad a la Prosecretaría de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil, para quienes no la conocen, por darnos la posibilidad de seguir generando estos espacios, ¿no?, para hacer foco en temáticas, contextos, saberes que tal vez no están incluidos en las currículas de las carreras, pero que son importantes que podamos debatir y difundir, ya que enriquecen la formación académica, y aún más, digamos, cuando están en la voz de sus actores, como es el caso de hoy. Desde la Prosecretaría y particularmente desde el área de formación y extensión que estamos construyendo y trabajando con Marisa, mi compañera, creemos que estos espacios son fundamentales para mantener conectada y comunicada la formación académica con las realidades que atraviesan la comunidad en la que el IUPA está inserto, ¿no? Obviamente, esperando que la conexión que se inicia en estos espacios se traduzca en algún momento, digamos, a futuro, en presencia territorial, digamos, que podamos estar en esos lugares, compartir, generar proyectos, y por qué no en actualizar las currículas para que también contemplen estas situaciones y demandas que están dando vueltas en la comunidad. Porque, bueno, abogamos a una universidad particularmente desde el paradigma de la extensión crítica, que es el enfoque que tenemos desde la Prosecretaría, a una universidad que no solo forme profesionales técnicos, sino profesionales con pensamiento crítico y sensibles al contexto sociohistórico en el que están viviendo, ¿no? Bueno, y en esta ocasión, y para darle voz a ese contexto, tenemos como invitados a Susana Barasek, que es docente de la casa y que trabaja en el área de salud mental del Hospital Francisco López Lima, a Cristina Gómez, que es trabajadora social y trabaja junto a Susana en el área de salud mental del hospital, a Micaela Arce, que es licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Córdoba y que trabaja hace 10 años en APADEM Córdoba con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, a Claudia Baffo, psicóloga docente, quien trabajó varios años en el Hospital de Salud Mental de Huergo, y actualmente integra el equipo de accesibilidad de IUPA, y Checho Quinquela, que en sus propias palabras es poeta, artista, actor, director de teatro, educador, juegonauta, diplomado en niñez y participación ciudadana. Bueno, con estos invitados nos proponemos abrir conversación sobre un contexto que a nuestro entender reclama la presencia de artistas formados con pensamiento crítico, que sean capaces de trascender las fronteras de sus propias disciplinas, ¿no? Justamente hoy nos proponemos abrir diálogo en torno a eso, a la interdisciplina en salud mental. Y bueno, para dar inicio a esa conversación que pretendemos surja entre todos, le voy a dar la palabra a Claudia para que nos introduzca a este contexto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Mi nombre, bueno, es Claudia Baffo. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Antes que nada les quiero dar las gracias a Marisa, Agustín, Alexandra y bueno, a todo el equipo de Extensión Cultural y de Bienestar Estudiantil por la invitación. Y les quiero avisar que para armar esta breve presentación, introducción, tomé aportes de distintos autores y de pensadores del campo de la salud mental comunitaria y de la salud colectiva. Obviamente no los voy a ir citando a cada uno de manera permanente, pero sí quería antes de arrancar reconocer que muchas de las ideas que voy a compartir son ideas mías, pero no solo mías, sino también producto del trabajo de pensamiento y de acción de otros profesionales y cientistas sociales, como por ejemplo Ana Isay, Claudia Bank, Gastón Campos, Roxana Onoco, bueno, entre varios otros que, bueno, obviamente voy a ir articulando a partir de mi propia experiencia y recorrido.
Bueno, como ya dijo Agustín, la idea de este conversatorio es pensar el encuentro, ¿no?, entre arte y salud mental, y lo hacemos a partir de una serie de preguntas, ¿no? Primero, pensé en identificar estas dos posibilidades, ¿no? Si ya estamos posicionados desde el mundo del arte, como es el caso de la mayoría de todos ustedes, es válido preguntarnos si en el campo de la salud mental hay lugar para los artistas, para las artistas, y en ese caso, ¿cuáles son esos lugares, ¿no? ¿Desde dónde? Y de manera complementaria a esa pregunta, cuando estamos posicionados en el campo de la salud mental, a veces nos preguntamos si el arte puede ser una herramienta y de qué tipo para trabajar en salud mental, ¿no? En este sentido, desde salud mental nos hemos preguntado, ¿me sirve el arte? ¿Me sirvo del arte? ¿Le puedo servir yo al arte? ¿Qué significa entonces trabajar con el arte en el campo de la salud mental? Más allá de desde dónde pienso, si estoy desde el campo artístico y me interesa la salud mental, o desde salud mental me intereso por el arte, lo que realmente importa es qué pasa cuando se da ese encuentro. En mi caso, yo, si me permiten, voy a hablar desde esta segunda posibilidad, ¿no? Empezando desde el campo de la salud mental, porque bueno, lamentablemente no soy artista, lamentablemente soy psicóloga, y como ya me presentó Agustín, trabajé muchos años, 20 años en salud pública, y entonces pensé en arrancar con ustedes compartiendo algunos puntos, casi unas pequeñas definiciones, que seguramente después van a ser retomados y profundizados por el resto de los invitados con los que esperamos intercambiar, y por supuesto por cada uno de ustedes y cada una de ustedes, que justamente esperamos que se pueda dar este diálogo. Lo primero que quería decirles entonces es esto, que cuando hablamos del encuentro entre arte y salud mental, es el encuentro de dos complejidades, o de dos universos, de dos mundos. Por un lado, el arte, que nadie lo podría pensar como una unidad, ¿no? Decimos el arte como si fuera uno, y ustedes lo saben mejor que yo, que tenemos que pensar en un universo de pluralidades y diversidades. Esto ustedes ya lo saben, no hace falta que yo se los diga. Pero por ahí cuando pensamos en la salud mental, capaz surge esta idea de que es una salud mental, ¿no? O nos la imaginamos como algo más homogénea, la salud mental. Sin embargo, también les cuento que también nos vamos a encontrar con un universo de diversidad de prácticas, diversidad de teorías, de ideologías, que son muy distintas entre sí, incluso a veces antagónicas y están peleadas entre sí. Así que cuando pensé, dije, bueno, voy a arrancar la charla, esta introducción, con una definición de salud mental. Esto es muy difícil, porque justamente hay muchas discusiones respecto de qué es la salud mental, qué entendemos por salud mental. Por un lado, y desde una mirada más tradicional, podríamos decir, bueno, salud mental es lo contrario a enfermedad mental. Si estar enfermo es tener signos, síntomas, tener salud mental significaría que una persona, un individuo, no tenga esos signos o síntomas de sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces ahí estaríamos acercándonos a una definición muy tradicional, que piensa la salud mental como un estado mental individual de no sufrir, ¿no? La verdad que esta primera definición no nos sirve mucho, es bastante como ideal, ¿no? ¿Quién podría decir desde esta definición que tiene salud mental? Pero existen otras definiciones que nos ayudan un poco más, porque nos enseñan, primero, que la salud no es solo ausencia de enfermedad, o no es ausencia de enfermedad, y en este sentido decirles también dos cositas. Hablar de salud mental digamos, es una simplificación a hablar de salud. En realidad no deberíamos caer en esta idea
de que nuestra salud mental es algo distinto a la salud integral, a la salud en la que también tenemos puesto el cuerpo, ¿no? Entonces, no pensemos de manera separada la mente del cuerpo, sino que vamos a decir que no hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin salud integral, o sea, esto es una viceversa. Por eso la definición que les voy a proponer es una definición del campo de la salud colectiva y de la salud mental comunitaria, que, primero que nada, reconoce que la salud no es un estado, y tampoco es individual, ¿no? Sino que la vamos a pensar más bien como un proceso, es decir, algo mucho más dinámico y cambiante, no como un estado permanente, sino como algo que tiene mucho más movimientos y vaivenes. Y también vamos a afirmar, que esto me parece que es una idea bastante revolucionaria, ¿no? Porque si pienso en salud mental como algo que está, yo digo, de la frente para adentro, no, la vamos a proponer como algo que nunca es individual. Siempre que vamos a hablar de salud mental lo vamos a pensar entonces como un proceso en un contexto sociohistórico, es decir, que nos involucra a todos, a todas, a todes, como comunidad, como un colectivo de personas en un determinado territorio. Desde esta manera de pensarnos, somos sujetos sociales y la salud mental debemos definirla y pensarla entonces en este contexto histórico-social. Bueno, no me quiero demorar demasiado en esta primera parte de definición, pero sí me parecía importante para entender que en el campo actual de la salud mental existen distintas modalidades de atención a los pacientes, a las personas con sufrimiento mental, que dependen un poco de esa idea, ¿no? Depende de cómo yo pienso la salud mental, voy a tener un tipo de prácticas u otro tipo de prácticas. Las prácticas más tradicionales, como puede ser el tratamiento farmacológico o la psicoterapia, se acercan más a esta idea de salud mental como algo intrapsíquico. Pero también existen otras prácticas que a veces se usan de manera complementaria, como por ejemplo la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte terapia, ya me empiezo a acercar al núcleo de la charla, entre otras formas más o menos creativas, y que nos acercan entonces a la posibilidad de utilizar el arte en salud mental. Esto no es algo nuevo, en realidad ya hace muchos años, desde el 1900, que se empezó a vislumbrar esta posibilidad de usar las expresiones y las producciones artísticas o como herramienta diagnóstica para conocer más acerca de la enfermedad, acerca de las personas, acerca del mundo humano, pero obviamente que esta relación fue cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente podríamos decir que la mayoría de las personas, si yo digo, bueno, hacer arte es saludable, yo hago esa afirmación, la mayoría va a estar de acuerdo, ¿no? Pensando que lo artístico, el expresarnos, siempre nos hace bien. Esta idea, yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero no deja de tener como esta cuestión general, ¿no? Que podríamos decir, bueno, cierta cuestión como romántica, de que siempre todo lo artístico nos hace bien en un punto, pero queremos ir un poquito más allá, ¿no? Queremos pensar, bueno, en por qué, en cómo nos hace bien, y en este sentido ahí me fui a buscar a algunos investigadores y trabajadores del campo de lo artístico y del campo de la salud mental, que justamente se preguntaron eso, dijeron, bueno, si hace bien, ¿por qué hace bien? ¿Cómo? ¿En qué hace bien? Y lo que hicieron fue sistematizar algunas concepciones frecuentes que subyacen a esa relación entre arte y salud mental. Así sistematizaron 4 modelos o 4 posibilidades. Les pido paciencia, síganme en esta parte, que son como las 4 formatos en donde podemos encontrar que subyacen a distintas prácticas donde vemos la posibilidad de encuentro entre el arte y la salud mental. ¿Me van siguiendo?
Ah, bueno, voy a confiar en que sí, si no cualquier cosa después volvemos. En primer lugar, nos encontramos con algunas actividades artísticas que son ofrecidas en salud mental como entretenimiento, ¿no? Como decir, bueno, esta persona tiene una enfermedad mental, es un paciente de salud mental, que vaya a pintar, ¿no? Que haga escultura. Obviamente que en este caso podríamos decir que el arte y la salud mental coexisten, pero no se encuentran verdaderamente, ¿no? No hay ahí un encuentro real. Incluso podríamos decir que se reduce el valor del arte, se lo reduce, se lo denigra, podríamos decir, a un pasatiempo, cuando sabemos que no se trata de eso. Entonces, esta idea reduccionista del arte también implica una idea reduccionista de la salud. Así que, nada, lamentablemente esto sigue existiendo, se sigue utilizando y lo encontramos en frases como, bueno, si te sentís mal, anda a pintar, anda a escuchar música y ya te sentís bien. Y vamos a tratar de ver que hay que dar como un pasito más que este. En segundo lugar, tenemos algunas actividades o talleres encuadrados como arte terapia o esta famosa terapia por el arte, que a ustedes por ahí ya les suena, que de manera muy sencilla y simplificando mucho, lo voy a reconocer, son esos espacios en donde se utiliza el arte, donde salud mental utiliza el arte como una herramienta para tratar de lograr una finalidad específica en la salud mental intrapsíquica de los pacientes. O sea, vieron que yo les decía recién esta idea de salud mental más tradicional, que es también la hegemónica. Desde esta manera de entender la salud mental, el arte puede llegar a ser una herramienta para algunos fines más específicos. Por ejemplo, para mejorar el proceso de diagnóstico, para que los pacientes mejoren su expresión, elaboren ciertas cuestiones, ciertos conflictos intrapsíquicos, bueno, etc. Este lineamiento es muy útil, vamos a decirlo así, pero el cuidado que debemos tener es que muchas veces subyace la idea de que el paciente tiene que ser un objeto de cuidado de parte nuestra, y que tiene que ser curado o rehabilitado, por así decir. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es que a veces en esta manera de entender la salud mental, el arte, contradictoriamente a su espíritu, podríamos decir así, podría llegar a ser pensado o utilizado como una herramienta para normalizar a las personas, para curarlas, para repararlas, para arreglarlas hacia una determinada normalidad, para que entonces puedan reinsertarse normalmente en la sociedad, ¿sí? Bueno, una tercera concepción, teníamos la primera como entretenimiento, la segunda es la clásica como lo que se llama arte terapia. En una tercera posibilidad, una manera diferente de entender el arte, no ya desde este modelo de rehabilitación, sino más desde el campo social, implica comprender que el arte nos permite además la creación del lazo social. Esta manera de entender el arte lo ve entonces mucho más como que una herramienta, sino que lo vamos a pensar como un espacio, una práctica, un quehacer que tiene esa potencialidad de que las personas participantes o protagonistas no solo se transformen a sí mismas, sino que también transformen a los otros con quienes interactúan a través del arte. El arte se comprende entonces como un espacio de producción de salud porque en ese quehacer artístico se va creando y recreando una historia, una cultura, que es la esencia de quienes somos. Un plus en este sentido es que las personas no tendrían la exigencia de curarse o normalizarse, como decíamos recién, sino que nos acerca más al modelo social o al modelo de derechos, desde el cual se entiende actualmente que las personas con sufrimiento mental
son personas con iguales derechos y que deben hacer uso pleno de sus derechos como ciudadanos. Y el arte les daría la posibilidad, o les da la posibilidad, lo encontramos muchas veces, de salirse de esa etiqueta del diagnóstico para dejar de ser el psicótico, el bipolar o el depresivo, para pasar a ser el artista, ¿no? El cantante, el pintor, el actor. En este sentido, les pongo como un pequeño ejemplo entre paréntesis, una actividad que desarrollamos desde el Hospital de Ingeniero Huergo, desde el equipo de salud mental, entre los años 2006 y 2016, que se llamaba Vincularte, donde junto con la psicóloga social Erika Martín, proponíamos un espacio de encuentro desde el arte para usuarios y para la gente de Huergo en general, y entendíamos que en ese encuentro, a partir del quehacer artístico, se iban produciendo la posibilidad de una otra salud mental desde el plano de lo vincular. La última, la cuarta posibilidad. En último lugar, entonces, mencionar la existencia de otro tipo de prácticas, ya no desde lo sanitario, ya no desde el hospital, o ya no desde el campo de la salud mental para aprovechar el arte, sino prácticas en donde el arte existe como tal, ¿no? Existe como arte, por fuera de lo sanitario, podríamos decir, aunque no necesariamente de manera desarticulada con lo sanitario o con el campo de la salud mental, pero sí funcionan poniendo por delante el propio quehacer artístico. Y en todo caso sería un efecto secundario el producto terapéutico. En este sentido, el arte es considerado realmente el instrumento de la creación y de la transformación social, política y subjetiva. En ese punto se da un encuentro con un tipo de prácticas de salud mental en donde también la verdadera meta es cambiar el mundo, y existe una fuerte convicción de que el arte es una buena manera de hacerlo. Las personas con sufrimiento mental, cuando participan de este tipo de espacios artísticos, esto los posiciona como sujetos sociales implicados con su realidad histórica. Está pensando en ejemplos de esta cuarta posibilidad, ¿no? Cuando los espacios artísticos funcionan y tienen un efecto terapéutico más allá de lo que se proponen. Obviamente que el ejemplo que se me venía a la cabeza es el ejemplo de Arte y Conciencia, como lo digo siempre, se lo digo a Marisa, que es una de sus fundadoras, que es un espacio comunitario que funciona hace muchos años en Ingeniero Huergo. Quienes no lo conozcan, les invito a buscar la producción de este grupo hermoso, y que cuando yo me encontré con este trabajo, ¿no? Yo no era participante, sino que fui al encuentro, me encontré con que esto estaba funcionando, realmente lo reconocí y pude ver que era el más saludable de todos, aunque no dependía del hospital, ni del equipo de salud mental, ni era parte de lo que nosotros proponíamos, era realmente el espacio en donde más se estaba produciendo salud mental. ¿Qué les quiero decir con esto? La famosa frase de que la salud mental es demasiado importante para dejarla en manos de los profesionales. La salud mental es algo que podemos hacer entre todos, y entonces el mensaje o la apertura de esta conversación tenía que ver con esto, ¿no? Con poder pensarse ustedes como artistas, como talleristas, en distintos espacios institucionales, en escuelas, en municipios, en clubes, ONG, en cualquier lado donde ustedes estén generando una práctica de enseñanza o un espacio de encuentro a partir del arte, que puedan justamente tener conciencia de que pueden ser actores y coproductores de salud mental. Sepan que las personas que con sufrimiento mental tienen mucho para aportar desde su lugar como sujetos sociales. Recuerden que nadie es sinónimo de su diagnóstico. En todo caso, la persona puede tener un sufrimiento mental, pero siempre, por más grave que sea o por más grave que les parezca, siempre va a tener también recursos, fortalezas, capacidades, y que entonces ustedes como artistas lo que tienen o lo que van a tener próximamente si son estudiantes
es esa posibilidad, ¿no? De cerrarse, ¿no? De excluir por temor, porque, bueno, porque desde estas viejas ideas acerca de la locura pueden llegar a pensar, no tengo las herramientas específicas, porque no sé qué hacer con alguien que tiene una esquizofrenia, o no sé qué hacer con alguien que tiene un sufrimiento mental grave, pero también tienen la posibilidad de incluir, de aceptar esa diversidad que nos hace humanos, y entender que las herramientas que necesitan son ni más ni menos que las herramientas del arte, porque si ustedes pueden proponer un espacio de creación artística, aunque eso les parezca pequeño, eso le brinda a la persona la posibilidad de un quehacer en donde se va a reinventar, ¿no? En contrapunto con esto del arte como pura recreación o pasatiempo, yo pensaba en esto de la recreación, de volver a crearnos como personas y recrearnos como sociedad, como colectivo. Nada, esto era lo que quería proponerles para introducir en esta jornada de conversación, pensar que esta relación entre el arte y la salud mental entonces no es de una sola manera, que se puede dar de múltiples maneras, y en cada una de esas maneras nos habilita distintos espacios de trabajo entre los artistas y los profesionales del campo de la salud mental, o distintas formas de trabajo en equipo, ¿sí? Si para mí el arte es solo un pasatiempo para mis pacientes, obviamente que ahí el lugar del artista va a ser un lugar auxiliar, ¿no? Como que no voy a tener un verdadero trabajo en equipo. En cambio, cada una de estas otras maneras de entender el verdadero encuentro entre el arte y la salud mental me habilitan a pensar ahí un equipo y una toma de decisiones y un quehacer compartido. En relación a este tema de la interdisciplina, ya voy a pasar palabra y voy a dejar que siga circulando entre invitados y participantes. Así que bueno, nada más por ahora, muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Súper clara, y la verdad que nada, eso superó las expectativas, digamos, de darnos este marco, porque nada, bueno, esto es un contexto súper amplio y muchas veces todas estas ideas andan dando vuelta. Me parece que ordenarlas y de la manera que lo hiciste nos ayuda mucho a empezar a pensar esto, digamos, la cuestión de la interdisciplina, digamos, que es ni más ni menos que encontrarse un poco lo que mencionabas en algún punto. Pero bueno, es que hay distintas maneras de encontrarnos y que sin duda uno va a ese encuentro desde lo que sabe, desde lo que tiene y desde las experiencias que lo han construido, ¿no? En ese sentido, está bueno, les invito a los otros participantes a abrir sus micrófonos y a sumarse en la conversación. El que quiera empezar a contar un poco, porque antes de empezar yo les decía, nosotros podemos hablar como psicólogos, en mi caso también soy psicólogo, y contarles, digamos, un poco de las experiencias de interdisciplina o cómo es ese encuentro, pero también un poco creo que el interés o la duda también está desde el lugar de los artistas, digamos, cómo es ese encuentro, para no empezar o no aburrir con esta parte, digamos, de los profesionales de la salud. Estaría bueno desde los artistas que puedan contarnos un poco algo, digamos, de lo que es el proceso o ese encuentro con otras profesiones, cómo se da, cómo logran generar esos diálogos, o cómo fue el proceso para aprender a dialogar con otras profesiones. Sí, Mica. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Micaela Arce. Bueno, como dijo Agus, también soy licenciada en Artes Visuales, en grabado, y hace 10 años que trabajo en APADIM, como orientadora de un taller de artes. Bueno, escuchando a Claudia, pensaba en cómo fue mis inicios ahí en APADIM, como artista, más que todo.
Obviamente cuando me enfrenté al grupo de personajes con los que empecé a trabajar, la directora siempre me decía, tenés una cara de miedo terrible. Y era así, tenía bastante miedo. Tenía miedo de no entender, digamos, cómo era el laburo ahí, de no encajar, de meter la pata, digamos. Y se me venía a la mente una de las experiencias que tuve con uno de los pibes, apenas empecé a trabajar, con Luis Miguel, un pibe que era muy deambulador, que andaba por todos lados, que no encontraba un lugar dentro del centro de día, muy desorganizado, no había nada que le interesara ni captara su atención, entonces iba como, yo le digo pululando, iba deambulando por todos lados, y eso generaba también en el centro de día y en toda institución, Apadim es una institución muy grande, como mucho barullo, no caía bien, no gustaba, hacía mucho ruido. Y me acuerdo una vez que estábamos en la sala y él se acerca a nuestra sala, estábamos nosotros con el grupo trabajando, dibujando, charlando mientras dibujábamos, y él agarra una lapicera y empieza a intervenir uno de mis dibujos. Entonces yo le ofrezco un papel y él me dice no. Interviene, se va. Al rato vuelve, busca una silla, se sienta a mi lado y cuando se va me pide que yo firme su silla. Pero poniendo su nombre, Luis Miguel. Yo no entendía y digo, está bárbaro, como una intervención artística, lo pensé como artista, digamos, nada más, y firmé y puse Luis Miguel en la silla. Eso después generó otro disturbio más, digamos, como muchas preguntas. A mí me generaron muchas preguntas y al resto de mis compañeros aún más. El orientador a cargo de Luis Miguel venía todo el tiempo a decirme, ¿por qué firmaste la silla? ¿Qué significa lo de la silla? El Luis Miguel está buscando su silla, no encontramos su silla, ¿cuál es la silla que firmaste? Yo no tenía muchas respuestas ante todas esas preguntas, le digo, firme la silla porque él me pidió que firmara la silla, no sé qué significa la silla, fijémonos dónde está la silla. Encontrábamos la silla, Luis Miguel llevaba la silla a su sala y se sentaba un rato en la silla. Y así estuvimos mucho tiempo. Un día vino a buscar su silla, me preguntó a mí dónde estaba su silla, que le firmara una silla. Entonces yo le dije, ¿por qué no le firmas vos a tu silla? Con tu firma. Firmamos otra silla. Y yo seguía con un montón de preguntas. ¿Qué era la silla? ¿Qué pasaba con la silla? Entonces, en varias reuniones estaba este tema de la silla y Luis Miguel. Y entre todos, con mis compañeros de trabajo, la mayoría son psicólogos, como que empezamos a hacer una lectura de esta intervención que hicimos junto con Luis Miguel en la silla, y entendimos que esa silla a Luis Miguel le permitía poder estar en el espacio sala, que era lo que a él organizaba un poco su estar dentro del centro de día. Él cuando encontraba su silla iba, la ponía en un lugar en su sala y permanecía dentro de la sala, y quizás no hacía ninguna actividad, pero podía entablar cierto diálogo o vínculo con el resto de sus compañeros de una manera un poco más ordenada. Esto de la silla duró un par de años, después se transformó en otra cosa, digamos. Eso ya no sirvió para Luis Miguel y hubo que... Luis Miguel encontró otros modos de organizarse y poder estar dentro del centro de día. Pero bueno, a partir de lo que decía Claudia, digamos, se me vino esta experiencia en la mente, y para mí, bueno, yo siempre mi trabajo lo pienso desde el arte, estando dentro de Apadim, pero no lo puedo concebir si no es en relación con mis compañeros, con el resto de mis compañeros. Porque si no, como trabajadora se me escapan un montón de cosas, no puedo acompañar de una mejor manera, ni contener, ni escuchar, digamos, se me escapan ideas, se me escapan muchísimas cosas,
Y a lo largo de estos 10 años, lo que yo aprendí laburando ahí y con los pibes, es que a través del arte, más allá de la técnica, si puedo o no enseñar, o qué, todo lo dicho en esos procesos creativos que a lo mejor a través de la palabra no se dice. Y es mi tarea, o sea, o mi objetivo personal, ¿no? Es poder hacer que eso no dicho, que aparecen en esas producciones plásticas, salga a la luz y se pueda ver, digamos. Y que otros lo tomen y podamos armar algo y podamos ayudar, no sé, no a curar ni nada de eso, pero a poder hacer que sea más transitable el pasar de los concurrentes en ese espacio, por lo menos, ¿no? Bueno, esa es una de mis experiencias, tengo miles para contar, pero bueno. Y otra de las cosas es que para mí el arte, lo he dicho en reuniones anteriores, es un gran generador de preguntas, con 1.000.000 de respuestas posibles, pero para mí eso es como lo más importante, digamos, que cuestiona todo el tiempo, y su capacidad de poder transformar al individuo como al espacio circundante. Y para mí poder laburar en un espacio como es el centro de día, desde mi lugar de artista, y poder brindar herramientas a los pibes con los que trabajo, y desde ese lugar y con los pibes poder transformar ese espacio, para mí es súper enriquecedor. Yo, o sea, más allá de lo que bueno, es eso. No sé si alguien quiere preguntar algo, pero bueno, sí, la verdad que sí. Está buenísimo, y bueno, además a todo esto con Mica fuimos compañeros de trabajo. De trabajo. Cuando yo vivía en Córdoba, y también como muy cercano. Hemos compartido. Sí, sí. Nada, es genial. Estoy, Alenka Jiménez decía el arte como lenguaje. Y bueno, un poco me hacía pensar en esto, en estas reuniones en donde, nada, artistas, trabajadores sociales, terapista ocupacional, psicólogos, nos encontramos a hablar, y cada uno desde su lenguaje. Y en esa sigan construyendo lenguaje, o sea, íbamos dialogando y armando incluso un lenguaje en común, digamos. Nada, que hay palabras que, por ejemplo, ya estaban naturalizadas, como esto de concurrentes, por ejemplo, el orientador. Son cosas que, nada, que tienen que ver con las dinámicas y que se van formando y construyendo en conjunto, digamos, y en ese diálogo. Está buenísimo, la experiencia además. Es genial. Sí, yo nunca pude utilizar mucho la palabra orientadora, ni concurrentes, porque yo no oriento nada, digamos. Creo que nos orientamos entre todos allá adentro, pero y concurrentes, no sé, yo les digo pibes, no sé, los pibes, las pibas, o por su nombre, digamos, no los puedo llamar de otra forma. Pero sí, esos momentos de reuniones en donde estamos todos, también son muy enriquecedores, poder confrontar ideas, escuchar al otro, tomar herramientas de otras disciplinas para también poder enriquecer tu trabajo y tener otra postura y otra mirada ante las cosas, digamos. Y poder armar procesos en conjunto, de laburos en conjunto, me parece que es lo más enriquecedor. Si no, es como como estar truncos, digamos, como yo no puedo pensar el trabajo que no sea de otra forma, digamos, laburando con otros en Apadín. Me resulta muy difícil, es como remar en dulce de leche duro. Necesito del otro para poder trabajar. Ok, ahí subo el volumen, a ver si se escucha ahí un poco mejor.
Ahora sí, ok. No, buenísimo esto que estabas comentando y un poco también la idea de empezar, digamos, este ciclo hablando de interdisciplina, un poco pensar en qué pasa, digamos, con los roles profesionales. Digamos, uno va a estudiar a la universidad y para formarse como psicólogo, como artista, como músico, como cada una de las carreras que uno va a estudiar, y estos espacios como los que comentaba Mica, digamos, y también introducía Claudia, son espacios que nos obligan a todos, digamos, sea de la rama que vengamos, de la profesión, lo que hayamos estudiado, a un poco desarmar eso, y ya no es el psicólogo, el artista, la artista, y nada, somos estos, compañeros, los compañeros que nos sentamos a hablar, y bueno, el compañero que viene y me pregunta, si bien uno sigue con ese bagaje y pregunta desde esos lugares, pero empieza a desarmarse, ¿no? Y un poco esa particularidad tienen estos espacios y está bueno como empezar a charlarlo, digamos, porque a veces pasa que uno se da cuenta en el momento que ingresa a esos lugares que eso va a pasar, digamos. Uno piensa que cuando empezás a estudiar que te van a formar para todo, bueno, no sé, yo tenía esa idea y después cuando salís no estaría siendo eso el resultado. Acá Guillermina pregunta, ¿durante tu carrera tuviste formación en arte terapia o salud mental o te fuiste formando en la práctica? No. Le responde Guillermina, no, no tuve formación. Yo me formé como licenciada en grabado, pura técnica, historia del arte, filosofía del arte y todas esas cuestiones. Cuando me estaba por recibir, mi tesis planteaba un tema particular y una amiga mía que estaba estudiando psicología me ofreció participar de un espacio de arte en otra institución, Otium, y ahí, a partir de ahí es que empecé a trabajar en instituciones que están relacionadas a la discapacidad, digamos. Y me fui formando y fui aprendiendo y sigo aprendiendo todos los días, digamos, de mis compañeros. Y bueno, mis compañeros supongo que de mí también, ¿no? Bueno, ahí Marisa dice desetiquetarse compartiendo saberes, ¿no? Aclaro que si quiere alguien tomar la palabra, está abierta, pueden preguntar y hablando, no solamente por el chat. Así que quien quiera intervenir, avísenos. No. Por ahí para sumar, ¿qué tal? Buenas tardes a lo que decía Mica. Me pareció súper interesante hablar de nombres y no de concurrentes o no de pacientes. Y también para agregar y sumar, acorde a lo que dijo Claudia al principio sobre las preguntas y un poco que repitió a partir de su experiencia Mica, digo, yo quisiera hacer una pregunta así general, no pretendo la respuesta tampoco, pero sí quisiera hacer la pregunta de quién está realmente en una salud mental plena o quién puede definir al arte de una manera precisa. Y creo que ahí es donde se hermana y es en donde sucede esto que hoy estamos charlando sobre arte y salud mental y arte. Hay un montón de coincidencias. Anoté eso que es que son dos espacios que generan 1.000.000 de preguntas, ¿no? Como que, no, que genera una pregunta con un millón de respuestas posibles. Así que bueno, sigámonos preguntando y después veamos si se pueden ir respondiendo algunas, porque muchos, coincido también en eso, que venimos desde el arte, nos vamos formando en la medida de la práctica. Y es ahí en donde, por ahí, y ahora voy a las palabras de Agustín, haría falta acomodar la currícula, se dice, o agregar esta posibilidad de quienes se forman institucionalmente como artistas dentro de una institución, puedan también incorporar conocimientos que puedan llegar a servir para salir directo a ocupar estos lugares que
nada, los que estábamos a los ponchazos fuimos ocupando. Totalmente, totalmente. Es bueno esto, justamente el tema de poder generar estos espacios son espacios intermedios, pero es verdad, o sea, me parece que el objetivo está ahí, digamos, y muchas veces también la discusión, y que esto es muy propio, y esto de alguna manera fundamenta por qué desde un ciclo de extensiones decidimos este tema, digamos, porque la extensión piensa esto, digamos, son los actores sociales, digamos, esos que están ahí en territorio, laburando, que vos decís, a los ponchazos, pero bueno, de eso se trata, de estar en el territorio, ¿no? Hayas estudiado lo que hayas estudiado, vengas de donde vengas, estar en el territorio, estar preparado para estar a los ponchazos y bueno, ir viendo qué pasa, ¿no? Y me parece que las universidades a veces son un poco lentas, digamos, en incorporar esos aprendizajes o esos saberes. Y está bueno ir empujándola un poco y bueno, ahí es donde la extensión es la parte que intenta empujar, o por lo menos ese es nuestro lugar o nuestro intento con estos espacios, empezar a empujar para que estos saberes también ocupen un lugar en la discusión, digamos. Obviamente no es para todos, a todos no les interesa, pero así como no les interesa todo el mismo contenido, digamos, que puede dar en la trayectoria de toda una carrera, digamos. Entonces, bueno, la idea es poder generar estos espacios para abrir las preguntas, estas preguntas con múltiples respuestas, pero bueno, también empezar a darle lugar en nuestra universidad. No sé si alguien quiere... Agustín, tomar ¿puedo palabra. yo? Sí. Sí, creo que es promover la interdisciplina. Cualquier universidad, digamos, de extensión tiene que promover la interdisciplina. Estoy de acuerdo con lo que decía Checho en esto de que son universos muy amplios, poco determinados, pero eso es lo interesante. Digamos, como se van resignificando en el hacer. Yo puse ahí compartir saberes, pero en realidad es para realizar quehaceres. En el quehacer compartido es donde se generan nuevos saberes, es decir, donde es dinámico. Todos tenemos como una formación que dice que tenemos una etiqueta que sabemos mucho de algo, pero después tenemos que hacer otra cosa muy distinta de la que sabemos, como que abordar la realidad. Y en ese compartir hay una co-creación. En esto estoy muy de acuerdo con lo que decía Claudia, el arte como fundamento de creación, no de recreación como nueva creación, compartida, y que sí, tiene algo de lo indeterminado. No sé si la universidad te puede formar para la experiencia que finalmente vas a abordar. Hay algo de lo misterioso en esto de enfrentarse a los hechos, pero que creo que en ese misterio y en ese desafío, no enfrentarse solo a la realidad es fundamental. Por eso es la interdisciplina y el trabajo de compañeros. Como decía Agustín, al final son todos compañeros porque la etiqueta se te va cayendo en el camino, porque no hay uno que tenga, digamos, una autoridad superior sobre otro en cualquier contexto coparticipado. Bueno, esas son ideas que se me iban ocurriendo mientras los escuchaba, que me parecía extraordinario, y me encantó lo de la experiencia de la silla. Te da para pensar un montón de cosas, ¿no? Lo interesante de esto es que como la misma creación no se repite dos veces, entonces vos tenés que estar en el momento en que las cosas suceden, porque después, como dijo la expositora, es decir, y después la cosa se transformó en otra, es decir, y buscó su lugar de otra manera. Y es así como las historias van sucediendo, y nosotros armamos teorías, pero después la realidad se impone, ¿no? Como que no hay ninguna teoría que logre abarcarla. No. Me encantó y le agradezco mucho a los participantes, me encantó lo que estoy escuchando, me encanta lo que estoy escuchando. Totalmente. Bueno, esto que decía Marisa ahí, digamos, de la cuestión de los procesos y los resultados, retomando lo que decía Mica, ¿no? Parece que un poco, y que también lo mencionaba Claudia al inicio, digamos, es como, hay distintos modos de ver el trabajo que se hace en estos espacios, en estos contextos de salud mental, pero bueno, ahí la marca del proceso, decir que nada es para siempre, como dice una famosa canción, ¿no? Ninguna intervención es definitiva, nada de lo que uno hace, entonces más todavía se desarman esas etiquetas, esos roles, porque no somos los grandes profesionales, ni el artista, ni el psicólogo, ni quien fuera.
es el que viene a salvar el día, digamos. Entonces está bueno también quitarse ese peso, ¿no? Entonces pensar en que todos somos parte de un proceso. Y otra cosa que quería agregar, que también como trabajadores, el tema de la frustración propia, ¿no? Al ver que un proceso de laburo deja de funcionar, porque uno no tiene la certeza de nada, entonces, bueno, laburar también la propia frustración es algo importante en este tipo de trabajo, digamos. Eso. Y también subvertir el tema de los profesionales como los grandes actores de este trabajo, ¿no? No, digamos, hasta ahí correría el hecho de que cualquier persona que participa está en una situación de igualdad con respecto a la co-creación. Es cierto que los profesionales son los que asumen una cierta responsabilidad sobre el otro. Ahí vuelvo a lo que planteó Claudia, en un punto, ¿no? Como comprender si estamos tratando de reparar, normalizar y reconducir a alguien, o estamos aceptando que lo que es, ¿no? Y en esa totalidad participada tenemos digamos, una autoridad semejante, es decir, como que todos somos autoridad de nuestra propia experiencia. Desde ahí, por eso, un poco como desandar la idea de nosotros los profesionales, no importa de qué área seamos, y nosotros las personas que vivenciamos experiencias donde el arte y la salud está en juego. Creo que como que sería más focalizado ahí. Totalmente. Sí. Sí, hay una cuestión ahí de la democratización, digamos, en donde todos los que intervienen, también es un poco la toma de conciencia de los actores profesionales, entre comillas, pongámosle ahora, de saberse que por momentos sí están en un lugar de superioridad, porque están puestos en ese lugar de poder, digamos, con respecto a ser el que viene a curar, el que viene a enseñar, el que viene, bueno, todas las etiquetas que se pueden poner, pero estar conscientes de que hay que sacárselas y hay que bajar un poco y construir más desde la igualdad. Un poco eso también da lugar un poco a otro de las cuestiones que queríamos tocar, digamos, en este primer encuentro, que era con respecto a cómo se va transformando, digamos, uno cuando va a estudiar, hablo del arte, también de la psicología, uno dice, bueno, vas a estudiar para este rol, ¿no? El rol del psicólogo, o bueno, para ser docente y enseñar X cosas. Entonces, bueno, son roles prescriptos que ya se sabe, nadie se pregunta qué hace un docente. El docente va y se para al frente de sus estudiantes y supuestamente, ¿no? Después es otra cosa. Pero bueno, supuestamente hay un rol prescrito que es como se organiza el trabajo, ¿no? Ahora la cuestión es cuando se dan estos otros contextos, donde nada, bueno, hay que desetiquetarse, hay que cambiar, o sea, nos encontramos con que hay un rol que yo estudié, el que se supone que debería actuar y que ya no está más. Entonces, otra de las preguntas, y invito a los otros participantes si quieren tomar la palabra, tenía que ver con, digamos, cómo se construye el trabajo en conjunto, digamos, y sobre todo en los marcos, que es un poco el caso de una experiencia que nos relataban cuando estábamos armando el ciclo, en relación a lo institucional, digamos, porque hay también normas que intentan regular, y estos dispositivos que, como decía Claudia, quieren romper, que son democratizadores, que rompen con las etiquetas, con los roles, y que, como el arte, digamos, propone preguntas y no, propone más bien preguntas y no a lo mejor los resultados que se esperan, así como, bueno, curame esta persona, entonces no encajan. Bueno, ¿cómo? Un poco la pregunta que queda también con esto de la interdisciplina es cómo se organiza después, qué se genera, y un poco hablar de estos dispositivos. La palabra, digamos, de dispositivo es antojadiza y es más bien una cuestión teórica, pero decir, bueno, ¿cómo nos organizamos en el día a día y qué sucede en ese intercambio con las instituciones, con esos espacios? No sé si quieren tomar la palabra. Agus, ¿nos estás pasando la palabra? Sí, igual ahí
Un Hay una segundo, mano ahí, levantada. claro, hay una mano levantada, le vamos a dar Dale. la palabra un segundo, Juan, y después Hay Bien. otra, ¿eh? hay otra. También Bueno, está Cintia también. Hola, bueno, ¿qué tal? ah, ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? sí, sí. Sí, bueno, nada, yo soy estudiante del Departamento de Arte del Movimiento y nada, me quedé con lo que había dicho Agustín, de cuando uno sale al campo, sea la disciplina de la que fuese, se encuentra con una realidad, con una social, con distintas problemáticas sociales, y que está bueno tener un poco de esto de conciencia, de las herramientas que nos da por ahí, bueno, la salud mental, de cómo abordar, porque un poco nos orienta cómo abordar las situaciones. Problemáticas sociales, angustia social, hay en todos lados, porque en todos lados hay personas que las llevamos, las traemos. Y entonces, desde el arte también está bueno tener un poco de compromiso y conciencia de esas herramientas, porque nos encontramos, no sé, nosotros, bueno, yo estoy estudiando un profesorado. Hay unos profesorados, bueno, sí, tenemos formación pedagógica, y a veces nos cuestionábamos, bueno, vamos a un curso, más allá de que vayamos a enseñar la disciplina que vayamos a dar, siempre van a surgir por ahí situaciones como por ahí la que le pasó recién a la compañera, a Mica, más precisamente Mica trabaja en una situación en un espacio de día, algo así que dijo, ¿no? Pero por ahí el tener alguna herramienta que nos brinda la salud mental o conciencia de las problemáticas sociales, por ahí nos facilita mucho trabajar con personas, no solamente desde la bajada de la información, sino más bien ser receptores y transformadores también por ahí, desde ese lugar, digamos. Eso me evocó lo que habías dicho, Agustín, un poquito. Y también nos ayuda y nos brinda la posibilidad de trabajar de una manera más comprometida, no simplemente en mi caso como profesora de danzas, sino también poder brindar una escucha activa, una mirada nutricia y contenedora, o al menos detectar que quizás hay algún problema y poderlo comunicar y que no pase desapercibido. Sí, está bueno para poder tener como un rol más comprometido, ¿no? También desde ahí. Eso era más que nada, me había quedado en el tintero eso. Muchas gracias, Cintia. Estaba Juan, creo que había levantado la mano también. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. Bien. Sí, un poco contestando a esta pregunta que vos hacías antes del aporte de Cintia, era sobre, bueno, un poco las instituciones, ¿no? También entender que estamos en el marco de un paradigma también de cambio, donde antes a lo mejor el profesor de arte o profesor en sí tenía que capacitarse porque quizás el ambiente en el que iba a trabajar era una elección, ¿no? Era la elección de vida trabajar con la discapacidad o era la elección de vida trabajar en un contexto donde, bueno, personas con sufrimiento mental. Hoy por hoy la realidad también ha cambiado muchísimo y el paradigma también ha cambiado muchísimo. Y si sirve un poco de mi experiencia, puedo contar trabajando en el área de extensión de IUPA también, en un taller inclusivo, y esto no lo cuento como una forma también de crecimiento, ¿no? Por parte de la institución y por parte nuestra también. Yo no estoy relacionado al arte, yo soy acompañante terapéutico. Y bueno, junto a unas compañeras que son bailarinas de folclore, hicimos un proyecto donde lo presentamos a extensión sobre danza folclórica inclusiva. ¿Sí? Es un taller recreativo. Me acuerdo que el primer año, cuando presentamos el proyecto, lo primero que pasó, bueno, que lo hicimos con mucho entusiasmo. La idea era que participaran personas con discapacidad, bueno, con sufrimiento mental, o cualquier persona que quisiera hacer el taller. Nos pasó que, bueno, que justamente la institución en esa época nos envió a un taller cuidado, ¿no? El taller de Astapro, justamente donde había personas con discapacidad. Porque se entendió que nuestro proyecto, hacer un proyecto inclusivo, era un proyecto
y a donde justamente estaba participando un acompañante terapéutico, era un taller justamente y exclusivamente para personas con discapacidad. Entonces nos mandaron a un lugar, justamente un taller cuidado, se le dice, ya creo que ya no se dice más así. Me acuerdo que al principio fue como, se nos cayó un poquito el mundo abajo, ¿no? Porque habíamos hecho un proyecto donde justamente hablaba de ampliar un poco la mirada, de ampliar un poco ampliar la cancha, donde existieran otros actores más allá de la gente con discapacidad. Sin embargo, bueno, más allá de todo, trabajamos igual, trabajamos muy bien en ese taller, tuvimos muy buen reconocimiento de la gente del taller, de las familias, bueno, también de nuestras coordinadoras en su momento, y bueno, hoy por hoy puedo decir que el área de extensión nos ha dado la posibilidad de tener un espacio propio, ya no en un taller cuidado, sino en un taller individual, fuera por ahí bueno, no digo fuera de la institución, digo, en un taller donde hoy participan no solamente alumnos de la carrera de folclore, sino que también personas con discapacidad, que era justamente lo que estábamos tratando de lograr, me acuerdo, en aquel 2019 con este proyecto, era de poder incluir a otras personas en otras realidades. Y desde mi experiencia de trabajar con personas vinculadas al arte, ¿no? Que quizás en este caso, bueno, hay personas que eligen comprometerse, como decían nuestra compañera Cintia recién, comprometerse, ¿no? En esta realidad y querer trabajar por la inclusión y para la inclusión. Bueno, justamente aprendí muchísimo con respecto a eso. O sea, trabajamos de manera interdisciplinaria, ¿no? Las profes de folclore junto conmigo y vamos coordinando las clases y los talleres. Ahí pregunta si el taller funciona. Bueno, hoy funciona. Estamos en Sumate, en la calle Sarmiento y, si no me equivoco, Sarmiento y Bolivia. Estamos trabajando ahí los días martes y jueves de 14:30 a 17 horas, porque bueno, por una cuestión de cupo, lo dividimos en dos horarios, uno de 14:30 a 15:30, y después tenemos media hora para sanitizar el lugar, después de 14 a 17. Estamos, bueno, ahora trabajando a través de la virtualidad, porque bueno, estamos tratando de sostener esta situación hasta que podamos volver a la presencialidad. Comenzamos bastante bien, pero bueno, si sirve un poco, creo que contestando a estas preguntas, a veces esto de la formación, creo que estos espacios, o los espacios de participación social, son bastante importantes con respecto a la preparación para cualquier profesor o artista que quiere también involucrarse, ¿no? Y bueno, ni hablar para nosotros también, bueno, que venimos de otro mundo que no es el del arte, que es el de la salud, también es bastante importante. Entonces, sostener estos espacios y reproducir espacios inclusivos, ¿no? Creo que, más que nada, entiendo yo eso como parte de la salud también, ¿no? Donde poder ofrecer otros espacios que no sean, además del arte, de ofrecer también espacios que sean para todos y para todas de verdad. Que no sean espacios que terminen siendo también a la vez segregatorios, ¿no? Con esta propuesta también que hace la extensión de ser críticos, ¿no? Pero bueno, es mi experiencia y bueno, quería compartirlo. Perdón, Juan. Gracias. Está bien, No, perdón que te corte para hacer circular un poco la palabra y que ahí queda una mano más levantada y pasamos que queríamos relatar una experiencia a los compañeros del hospital. Guillermina tenía la mano levantada y después... Sí, hay algo cortito respecto a lo que había dicho Cintia, que me pareció interesante repensar un poco la formación que uno tiene, no solo desde pedir espacios académicos que tengan estos contenidos y demás, sino también de repensarse la propia trayectoria académica,
creo que una vez empieza de a poco a romperse esa idea de que uno en la universidad puede ir a separar en un cuadradito el conocimiento, decir, bueno, este es mi cuadradito, esto es lo que yo aprendí, es esta técnica y punto, me quedo acá. Para empezar a pensar que en la universidad uno aprende un montonazo de otras cosas y que puede capitalizarlas también cuando aprende a mirarlas. Uno en la universidad aprende a trabajar en equipo, aprende de la interdisciplina cuando está en materias donde hay personas con otros lenguajes artísticos. Hay un montón de otros espacios de formación que no son lo formal, que no son el material que tengo que leer, y está bueno como estar atento a ir agarrando esas otras habilidades que después son tan requeridas en el mundo laboral. Digamos, uno cree que en el mundo laboral después va a ir con el librito y es tal cual como dice Cintia, después te topás con la realidad de que no, de que el librito sí está muy lindo, pero lo que terminás usando son esas otras habilidades que aprendiste cuando hiciste ese trabajo en grupo y te peleaste con todo el mundo, cuando digamos todos esos otros espacios, o esa charla a la que fuiste y te inspiró, lo que terminás usando después, muchas veces son todas esas actividades que bueno, uno muchas veces las termina dejando de lado porque bueno, la vida académica tiene su rigor, pero está bueno también capitalizarlo y aprovecharlo, esa formación sensible, vamos a decir, que uno va a tener. Eso. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos los aportes y bueno, ahora si quieren, Cristina, que justo te corté para darle la palabra, si quieren contarnos un poco de una experiencia que estuvimos charlando, que nos comentaron en el armado del ciclo, que nos pareció que estaba bueno compartirla con todos. Sí, hola a todos, a todas. La perdí a la Susi, no la veo en los cuadraditos. Esta presentación, ahí está. La vamos a hacer con Checho, Susana y Sergio Marilaf, que es estudiante de la casa. No sé si querés compartir pantalla, Agus, con el PowerPoint, por ahí para salir de esta estética de cuadraditos, les vamos a convidar un Power que cuenta un poco una experiencia, una de las tantas que tenemos como trabajadores de la salud. Por ahí, bueno, contarles esta historia que titulamos La leona a la que se cayó un arcoíris. Y es una experiencia que entendemos tiene que ver con el arte y la salud mental. No los veo, así que me interrumpen nomás. Checho, Susi, Sergio. Sí. Es una experiencia que surge a partir de un taller que tiene el Servicio de Salud Mental del hospital local, que se llama Analizarte, y por ahí contarles que como servicio, hace muchos años que formamos parte de la Red de Arte y Salud Mental, que es una red nacional y que cada 2 años se realiza un encuentro que se hace en Mar del Plata. Bueno, que ahora obviamente por sabida situación sanitaria no se ha realizado el año pasado ni este. Bueno, seguimos si querés. Susi, esta es tuya. Dale, bueno. Hola, buenas tardes a todos. Describir el 2020 creo que no hace falta, ¿no? Arranca la pandemia, ¿y qué nos ocurre a nosotros en el servicio de salud mental del hospital? Resulta que nosotros tenemos un espacio que es como una casa grande que funciona, digamos, como lugar de visita, de encuentro, donde se hacían los grupos, donde hacíamos actividades, compartíamos almuerzos, etc. Y de pronto la pandemia arrasó con todo eso, porque se prohibió el año pasado, por unas cuestiones epidemiológicas, digamos, todo lo que fuera juntar personas. Pero además, nosotros tuvimos que abandonar esa vivienda porque fue utilizada con otros fines que fueron necesarios en ese momento por la pandemia que teníamos. Entonces, pasaron los meses y nosotros, a principios de este año, podemos empezar a retornar y cuando empezamos a ir, teníamos muchas cosas que desde lo estético estaban feas, digamos. Estaba todo seco, había yuyos,
había cosas descascaradas, etc. Entonces, para poder volver a habitar ese lugar que era nuestro, que albergaba tantas cosas nuestras, y para retomar los espacios grupales, quisimos empezar a embellecerlo, ¿no? Y en este sentido lo planteamos como un derecho, ¿no? El derecho a la belleza, el derecho a lo estético y a poder trabajar para eso. Bueno, hay dos de los tantos grupos que tenemos. Uno es el espacio de asamblea, donde todo el mundo tiene su voz, tiene lugar para opinar. Nuestros grupos en general son así, pero la asamblea es como particularmente eso, ¿no? Y el taller Analizarte, que hace unos cuantos años que ya existe, donde es un espacio de encuentro para, con la excusa de hacer cuestiones artísticas, ocurren muchas cosas ahí adentro. Bueno, ¿y qué ocurrió? Descubrimos un león, una estatua de un león, en el patio de esa casa, que sabíamos que estaba, pero de pronto lo descubrimos como algo que estaba totalmente descascarado, estaba medio blanco, medio roto, triste, solito, etcétera, etcétera. Entonces decidimos ver qué podíamos hacer con eso. Y empezamos a tomar como imágenes, empezamos a mirar imágenes de algo parecido, que eran vacas intervenidas en distintas partes del mundo, que esta experiencia se ha hecho en distintos lugares. Si pasamos. Y empezamos a mirar para inspirarnos, para ver qué podíamos hacer. Grace, Emma, sí, la casa de la que hablamos es de Roca, es de General Roca. Bueno, empezamos a mirar, a conversar, a discutir, etc. Y esta nos empezó a inspirar porque hubo quien en ese momento dijo, asemejando a un rompecabezas, cómo la salud mental tenía que ver con algo parecido a un rompecabezas, entendiendo la salud mental como una suma de muchas cosas. Entonces empezamos a ver y analizar palabras que nos dijeran en el grupo qué era para nosotros la salud mental. Y todas estas son palabras que surgieron. Esta es la voz de todos los que estaban en el grupo, ¿no? No sé si quieren, les dejo unos segundos para que miren, para que chusmeen ahí qué es lo que dice. Cada uno iba diciendo que era para él, para ella, la salud mental, y fuimos tomando nota. Bueno, no sé si se puede pasar. Y acá empezamos a tener un nuevo compañero, que ahora le voy a dejar la palabra a él, que él es estudiante, es un estudiante avanzado ya de la carrera de Artes Visuales del IUPA. Entonces, él nos trajo otro aporte y ya arrancamos con él a hacer toda la actividad. Sergio. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que bueno, celebro el encuentro, celebro toda la discusión y los intercambios que se están haciendo, la verdad que son súper valorables. La verdad, bueno, también aprovecho para agradecer públicamente a Salud Mental, las compañeras de Salud Mental del hospital por invitarme a ser parte de Analizarte. Bueno, esto fue finales de enero, por ahí más o menos.
Por ahí, Estamos, finales de enero o febrero, sí. bueno, apenas se levantó un poco en ese momento el aislamiento preventivo. Y bueno, como propuestas, la verdad que lo que me pareció a mí súper importante y que recontra valoro del grupo, cómo las decisiones las toman en asamblea. Cada decisión que se toma como grupo lo realizan de manera asamblearia y bueno, en este caso llevé propuestas de diferentes trabajos que se podían realizar en lo que íbamos a hacer, ¿no? Un león blanco, digamos, que después se cuestionó eso, ¿no? En el grupo. Se cuestionó porque, digamos, dijeron, ¿por qué, digamos, las estatuas tienen que ser blancas, ¿no? O sea, como que hay una normalidad ahí instalada en la construcción también de los espacios públicos, ¿no? Sergio, me parece que se te está cortando, o es a mí. No, Marisa dice que se te corta un poco. Puede ser mi conexión. Bueno, decía que... Apaga la cámara, Sergio. Dale. Ahí capaz que es mejor. No sé hasta dónde se escuchó o... No sé. Estabas hablando del cuestionamiento al león blanco y ahí empezó a... digamos, sí, bueno, ese cuestionamiento que salió del grupo, ¿no? En este caso, el león, todo blanco, digamos, cuestionándose por qué las estatuas eran blancas, ¿no? Y bueno, la propuesta, digamos, fue de llevar color a ese león, que bueno, después también nos cuestionaron eso, ¿por qué león? ¿Por qué darle el género de león, ¿no? Que podía ser leona tranquilamente. Bueno, eso viene después. Así que bueno, las diferentes variantes fueron, digamos, de colores. Esa, digamos, fue como y la que más colores tenía es la que la asamblea votó como elegida para intervenirla. Digamos, la propuesta era de colores, pero no sabían cómo iba a quedar. Así que a medida que fueron surgiendo las semanas, se fue trabajando. Podemos avanzar. Podemos ir pasando, Agustín. Sí. Ahí empieza como un poco el proceso en las fotografías de ese león blanco inmaculado a lo que, bueno, ahora van a ver qué sucedió. Sí, Agus, son un par del proceso. Sí, son parte del proceso, se iba, se iban armando los colores, porque realmente se usaban palabras de ese tipo, cada uno pintaba, nadie dejó de pintar, cada uno elegía una parte, Sergio era un poco el que guiaba para que los colores estuvieran, digamos, repartidos en la figura del león. Y bueno, todos participaron. Ahora y el sí, resultado es el león. Avanza si querés, Agustín. Sí. Para no aburrir. Bueno, y acá ocurrió algo que es que tuvimos un llamado de atención de la dirección de la institución, porque nosotros no habíamos pedido permiso para elaborar esta intervención en algo que supuestamente era
patrimonio o pertenece a la institución. Entonces nos empezamos a preguntar un montón de cosas, ¿no? La institución nos reclamaba y nos interpelaba cosas, nosotros después pudiendo analizar, estas son las cuestiones que nos interpelan. Sí, la salud por ahí. mental comunitaria, sí. No, dale, Susi. No, Perdón. no, yo justo te iba a decir si querías, Bueno, acá, porque aquí por es ahí en donde, realidad claro. la anécdota frente al cuestionamiento de las autoridades de la institución, lo que nos llevó a pensar es qué había detrás de ese cuestionamiento, ¿no? Y nos parecía, bueno, que en realidad hay toda una cuestión, un cuestionamiento a una concepción de salud mental, por ahí en esto que traía Claudia al inicio, de una salud mental como la entendemos nosotros, que es comunitaria, que es colectiva, que es con otros y otras y otros siempre. También nos parece que cuestionar esa intervención artística también es cuestionar esta construcción de democratización de la que hablaba Sergio y Susi, de este ida y vuelta en decidir cómo iba a ser ese león, de qué colores, cómo les gustaba más a las personas que fueron elaborando y pintando ese león, ¿no? Entonces es desde una construcción mucho más horizontal y democratizadora a una institución de verticalidad, ¿no? Donde es la autoridad la que nos señala que el león tiene que seguir siendo blanco. También creemos que es un cuestionamiento a una noción de normalidad. Las estatuas, y a Sergio, tienen que ser blancas, pareciera ser. Esta es la representación social a la que todos tenemos que adherir. Y por el otro lado, les queremos convidar una pregunta que la dejamos ahí como picando para todos, que tiene que ver con esto de lo público, de quién es, ¿no? Para decir, ese león, esa estatua de león está en un espacio público. Bueno, lo es público. ¿De quién es? Lo dejamos ahí, si quieren, puede formar parte del debate más adelante. Si quieres, Agus, ahí, sí, avanza. Frente a esta situación de la institución cuestionando el león y diciéndonos que, bueno, lo iban a tener que pintar de blanco, lo que se nos ocurrió, volviendo un poco al eje de las personas con las que trabajamos y que habían sido protagonistas de todo ese proceso colectivo de creación y de transformación de ese león, se nos ocurrió armar un ritual de despedida, ¿no? Por si de un día para el otro llegábamos al lugar y nos encontrábamos con el león blanco. Entonces, ahí armamos un encuentro donde lo invitamos a Checho, y Checho trajo también a otra invitada que nos convidó con su música, y armamos una actividad que tenía que ver con poner un poco de palabras, ¿no? A esto que estaba sucediendo, y a poder despedirnos de esto que había sucedido. Entonces esas son algunas fotos de ese día. Checho, cuando quieras, mete bocadillo. Bueno, no, por ahí, porque ahí es la parte en donde se me convoca y por ahí contar un poco que como artista también me entero de la situación para poder trabajar algo que tuviese acorde a todo el proceso, no simplemente ir y no estar dentro de ese proceso. Entonces, como ritual de despedida, yo sentí, y dado ahí lo que se me iba contando, sentí que era necesario poner otra vez en valor no solo el evento artístico en sí, en donde vieron que todos y todas estaban pintando a esa leona, sino también la decisión que se había tomado, o sea, el valor de esa palabra que se había dado, al tomar, digamos, la acción de pintarla. Se había decidido en grupo, era una palabra democrática, era una palabra de los y las usuarias y usuarios de ese espacio, entendiendo que lo público es de quien lo utiliza. Se me ocurrió sumar una posibilidad de encontrar una palabra que refiriera a eso que nos estaba pasando con
digamos, la idea de la institución de volver a blanquearlo, a ver qué nos pasaba de poner una palabra y remontarla. Fabricamos ese día unas barriposas, llamo yo, que son barriletes con forma de mariposa, también para hablar de la transformación, a la cual se le sumó colores sobre una hoja blanca, escribir la palabra que nos significaba ese momento, se le sumó colores y después se remontó en una canción justamente que habla de eso, con un estribillo que se podía repetir en los enlaces, pueden escuchar parte de esa canción, que habla sobre lo que está en nuestras manos y qué hacemos con lo que está en nuestras manos. Se generó el ritual que se sucede en estos casos, alrededor de esta leona tan mágica y colorida. Se retoma también lo del arcoíris, ese que se le cayó encima, que son voces que estaban sucediendo, todo eso se dijo ahí mismo, y en la posibilidad que, bueno, ya después les vamos a contar a que esto salpique. Eso fue un poco esa fue un poco mi intervención, pero quisiera destacar... Sí. Por ahí contar estos dos momentos. La leona fue leona a partir de este ritual. En este ritual deja de ser león y se transforma en una leona. Y es la que se le cayó el arco iris en un espacio que no fue el del ritual, sino que fue una asamblea previa, donde estuvimos conversando acerca de esto, de que bueno, probablemente lo volvieran a pintar de blanco, y ya va a haber una fotito, quizás ahí si avanzás, Agustín sale. Fabio fue uno de los que dijo, a ese león se le cayó un arco iris. Y a nosotros nos pareció que era una metáfora de todo lo que había sucedido, que era impecable, y por eso lo recuperamos, y por eso tomamos las voces de ellos, ¿no? Ahí está, bueno, un poco la foto del momento final, ahí del día del con las barriposas. Con las barriposas. Lo que se hizo en el evento en sí, que fue un evento artístico, fue justamente eso, tomar todo lo que ya había pasado, todo lo que había sido el proceso, ponerlo nuevamente en valor, porque se nos había cuestionado, no a mí, yo hasta ahí no había participado, pero sí al evento artístico en sí y al grupo por la acción artística, se lo había cuestionado. Entonces revalorizar eso y saber que estaba bien lo que estábamos haciendo, que no estaba mal, aunque quizás la institución vuelva a blanquear esa estatua que no tiene por qué ser blanca, esa leona, saber reconocernos en eso, que no estaba mal lo que había pasado, que estaba perfectamente bien, y que encima hasta queda mejor, si querés, solo en lo estético. Tener en ese edificio que de por sí es casi gris, en su totalidad, esa leona bella con ese arco iris encima, en el medio del jardín. ¿Qué pasó después de toda esa danza? Porque bailamos, porque cantamos. Dos cosas que quería tomar en cuenta, ¿no? Una, ¿qué pasó después? Justamente el hecho de lo que sucede en estas situaciones en donde se desaparecen los diagnósticos, se desaparecen los roles, porque estábamos todas y todos bailando y estábamos todas y todos festejando que ese evento se había sucedido, que habíamos podido llegar hasta ahí. Eso por un lado. Y por el otro, que se sucede casi al principio, y es a tener en cuenta también para quienes en algún momento decidan quizás habitar estos espacios, es que es tomar en cuenta todo lo que está sucediendo e incorporarlo al evento en sí. Ahí Rubén, que también está en uno de los enlaces, por eso también hago el comentario, nos convida en el momento que estamos en la espera de que llegasen todos y todos los que iban a participar. Él nos convida una canción que crea en el momento y es parte también de lo que da inicio, porque ya lo que él estaba convidando desde su lectura tenía una musicalidad. Él estaba con un libro y iba relatando lo que él entendía en su lectura, y eso ya tenía una musicalidad y después lo logra cantar. Y bueno, al tener en cuenta eso es que aparece una canción también al principio, que podría formar parte de un disco tranquilamente, digo, si esto se continúa,
porque de hecho se continuó después trabajando con las palabras, hicieron unas poesías, tuvimos un encuentro vía WhatsApp. Ahí sigue, Checho, ahí sigue. Esto sigue. Sí, sí. Ahí está este Fabio, el poeta de Se le cayó un arco iris encima. Él lo dijo eso y lo recupera el día del ritual, ¿no? Y ahí está él con su barriposa en proceso de hacerle. Y nos explotó la cabeza. Y nos explotó la cabeza. Tal cual. Y esto que ahora viene lo que... ¿Cómo? Digo que ahí se está habitando la metáfora. Si entendemos la metáfora como otra posible visión de lo que vemos y todo eso, creo que acá también el arte y la salud mental vuelven a hermanarse. Ahí se estaba habitando realmente la metáfora. A esa leona yo estoy segurísimo que se le cayó un arco iris encima, no hay otra posibilidad. Y ahí, en esto de que ibas a contar, Checho, solamente quería que avanzáramos. Ahí está, en el Analizarte tiene un grupo de WhatsApp y lo que se nos ocurrió es como que siguieran pasando cosas, ¿no? Aún en esta situación de confinamiento de nuevo, de no poder tener espacios de grupalidad. Entonces, Checho nos volvió a convidar a una propuesta y aparecen, ¿querés contarla, Checho, cuál es la propuesta y esto que aparece que están en esta diapo? Y rescato esto y me callo la boca ya, que me parece re importante que nosotros traigamos las voces de los verdaderos protagonistas. Nosotros somos quienes de alguna manera facilitamos a que esto ocurra con nuestro laburo, pero bueno, esto es el arte desde sus protagonistas, digamos. Bueno, no sé dónde andás, Checho. Ando por acá. Digo, para seguir sumando la magia la abre Sergio al poder sostener ese momento en colores, ¿no? E insisto, la neurodivergencia es eso, es la diversidad, es todos los colores posibles, habitar todos esos colores posibles. Ahí digo, a partir de la magia del juego que abre Sergio, es que sale lo de las barriposas, sale la canción, se fortalece en ese ritual casi de despedida, pero a mí me había quedado la inquietud de que igual quizás si lo blanqueaban, si blanqueaban a la leona, se iba a perder esa posibilidad de que estaba bien. Entonces, mi intención fue convidar la posibilidad justamente de habitar la metáfora, como decía hace un rato, y buscar en la poesía de las palabras que ya se habían nombrado, una idea de por ahí inducir o formar un cadáver exquisito con la consigna de 3 palabras tomadas al azar, oralizar alguna frase, y eso se acomodó en estos 3 textos de una poesía, de 3 poesías, digo, de una poesía cada una, de cada uno de los textos. Y como si esto fuera poco, diría, termina en un dibujo de un árbol que propone Isabel, una de las chicas que participó en todas las instancias, tengo entendido. Ella dibuja un árbol en donde va colgando desde la raíz y hacia las ramas, hacia la copa de ese árbol, distintas palabras en el orden que ella fue asimilando lo que había pasado. Si gana salud, ganamos todo. Bien. Disculpame, te interrumpo un minutito. ¿Podrías leer el poema que estaba en la anterior? Estaba justo tapado por el cuadrito. Que dice amarse, y no puedo leer porque está el cuadro. Dice amarse, yo lo tengo acá más o menos escrito de cuando lo hicimos, pero lo leo. Claro, yo también lo tengo tapado. Dice, si quieren, amarse lo puedo... es estar bien, amarse es estar contento, amarse por uno mismo, amarse a uno mismo, es cambiar para ser libre.
y ahí cada quien la otra parte. Si hay algo que demuestra cada intervención artística en espacios que estén así tan directos a la salud mental, es justamente que nos da esa posibilidad de libertad de poder volver a ser quienes somos en nuestras capacidades, porque si hay algo que tiene de característica el arte es lo que iguala, ¿no? Todos en nuestras motricidades podremos bailar o digo de cual o tal manera, podremos oralizar alguna poesía o recitarla o escribirla, digo, podríamos actuar, podríamos, el arte, si hay algo que tiene, es la posibilidad de igualar y de desdiagnosticar, me salió la palabra, vení que la venía pensando, al menos en ese momento. Porque en el video que también se pasa el enlace, ahí quisiera ver si alguien puede jugar a saber quién es quién, ¿no? Quién era el artista, quién era la psicóloga, quién era psiquiatra, quién era usuaria o usuario. Desaparece absolutamente todo. Entonces, ya estamos, creo yo, al verlo otra vez ese video, ya estamos en el lugar exacto de la salud mental, en donde estar con otra, estar con otro, nos iguala y nos desdiagnostica, y nos pone en ese espacio que nos pone el arte a los que por ahí jugamos más en ese lugar, ¿no? De ser creadores de un momento de amplitud, de ampliación, cada quien desde sus rituales artísticos, ¿no? Y me callo porque si no sigo. Muchas gracias. Ojalá no salpique. Ahí está. Gracias a todos por el comentario y el relato de esta experiencia, la verdad que está buenísima. Un poco es eso, ¿no? ¿Qué pasa en territorio cuando se labura desde este enfoque, con estas ideas y estas cuestiones que van pasando, que son, bueno, traer esto, ¿qué pasa cuando salís de la universidad, cuando salís de la formación y vas al territorio? Entre esas cosas pasan estas, que tienen sus partes geniales y que, también sus confrontaciones. Está buenísimo poder graficarlo en un ejemplo más que claro y que, que desborda un montón de significados y de preguntas, seguir preguntándose. Agustín, sí. Perdón. Sí. Hubo alguien que mientras contábamos la experiencia escribió en el chat planteando que les había pasado algo parecido. Bueno, no sé si fue Lorena Cid, creo. La Susana, sí. Sí, Lorena, sí. Hola, bueno, con Cristina nos conocemos porque también yo tuve una experiencia ahí en el área de salud mental, una experiencia interdisciplinaria, así que nos conocemos de ahí y es como volver a escuchar la experiencia que tuvimos, ¿no? Volver a escucharlos a ustedes, es volver a escucharnos a nosotros, asombrándonos de todo lo que pasaba y viendo, bueno, viviendo todo eso. Y bueno, esto que nos pasó con un grupo de extensión que tenemos en Adanil, que funcionaba en Adanil, ahora está desde la virtualidad, pero nos pasó exactamente lo mismo. Las autoridades municipales nosotros salimos un día a hacer una intervención urbana porque habíamos hablado un poco de accesibilidad, de qué sería tener una ciudad accesible, y bueno, lo primero que nos pasó, después de eso, la primera reacción fue un llamado de atención de las autoridades municipales que llamaron a Danil, quejándose porque habíamos salido a ensuciar la ciudad. Y nosotros habíamos salido con unos stickers así chiquititos, eran re chiquititos, donde los chicos habían trabajado con collage y habían hecho personas pasando con la silla de ruedas y un auto estacionado que les
se les tapaba el paso, una moto en la vereda, y mensajes que ellos mismos habían creado desde la oralidad, que nosotros pudimos poner en papel o en palabras, y era eso nada más. Y bueno, lo primero que pasa con la intervención me parece que pues, es un poco chocante, ¿no? Al principio. Pero si no existiera el acompañamiento bueno, en nuestro caso de Nadanil, y en su caso me imagino que el de todos los profesionales que forman parte del área de salud mental y de toda la gente que está laburando ahí, sería un poco frustrante y chocante, ¿no? Pero a nosotros nos acompañaron mucho las autoridades de Nadanil, quienes respondieron, bueno, es justamente para visibilizar, visibilizar algunas cosas que están, que necesitan salir a la luz, que necesitan, de las que necesitamos hablar, y que necesitan ser interpeladas en este momento. Así que bueno, me sentía muy, muy identificada con esta reacción que tuvieron ustedes, ¿no? de la dirección del hospital, por pintar una estatua blanca, ¿no? Y esto de la normalidad. ¿Qué pasa cuando le ponemos colores a la normalidad, cuando sale como que se le escapa el tornillo a toda la maquinaria que viene con un impulso, y empiezan a verse cosas que por ahí estaban un poco tapadas, ocultas, y bueno, la verdad que está bueno eso, que está buenísimo. Parece que en un principio parece que nos están retando, ¿no? Y que es algo malo, pero en realidad es lo mejor que te puede pasar. Esas reacciones son las que más necesitamos, es lo que queremos que se vea. Me parece. Por eso es lo importante del arte como transformador, ¿no? Y cómo quizás una pintada puede llegar a generar ese efecto, que como bien decís, Lorena, está bueno que eso suceda, no está bueno lo que sucedió, pero digo, a veces fortalece y da fuerza para decir algo que construimos con tanto cariño, con tanto amor, que a veces el amor, es una palabra cursi quizás para muchos, no entienden de esto, que está generado con tanto amor, y cómo puede afectar a las personas que pintaron o hicieron los cartelitos, y que con tanto amor hicieron su creación colectiva, y de repente lo institucional, porque ensucia o porque siempre era blanco y tiene que seguir siendo blanco, y por qué alguien de afuera que quizás no vivió ni estuvo en la construcción colectiva de ese proceso artístico, de ese hecho creativo, viene de afuera y dice, esto está mal. Entonces digo, está bueno que uno se fortalezca y que ponga también todo esto que salió para decir, redoblar la apuesta. Bueno, no sé, ¿lo van a pintar de blanco? Bueno, quizás lo volvemos a pintar después con flores, en vez de colores, y que no nos callen, porque digo, molestó más que esos papelitos a lo mejor ensuciaran la ciudad, y no que el auto se estacionara en un lugar que no corresponde. Entonces digo, es como que a través de estos mensajes, que a mí me encanta que sucedan, porque vamos aprendiendo, ¿no? Y cómo lo institucional va marcando, y nosotros tenemos que generar más desafíos. Así que para los estudiantes me parece que este conversatorio es muy interesante, porque esto pasa en territorio, y pasa también en la escuela. Aquel que dice, es profesor y voy a ir a la escuela, también te encontrás con directivos que a veces te dicen, no sé, están haciendo ruido cuando vos estás con tus instrumentos poniendo en marcha toda una cuestión artística, y te ponen, y dicen, no hagan ruido, cierran la puerta. Bueno, en todos lados suele pasar estas cosas. Entonces, tenemos que estar con fortaleza, trabajando en red. Esto que hoy ustedes visualizan de ahí, de lo que pasó en el hospital, quizás mucha gente de Roca no lo sabe, y ahora nosotros lo conocemos, lo sabemos, podemos también pelear para que esto no suceda, para que siga pintado del color que está,
Entonces digo, también es interesante esto del trabajo en comunidad, del trabajo en red, de la interdisciplina, que quizás ponerle música a una obra de teatro por ahí es más fácil, pero trabajar con otros que no conocemos en contexto, en comunidad, suele ser desafíos un poco más fuertes, pero que son hermosos y que para los estudiantes es súper importante que conozcan este tipo de experiencias, que se van a encontrar cuando se reciban seguramente con situaciones similares, y tenemos que estar fuertes y que tenemos que estar juntos para que se puedan pasar y seguir adelante con estas cosas que nos suelen pasar. Así que desde el grupo Marisa, si querés, vamos por los leones de la rotonda de Avenida Roca y Ruta 22, porque hay dos ahí. Así que, si querés, si vos estás alentando a esto, ¿viste? Queda grabado, ahí lo están grabando, creo, Claro. Agustín. Cualquier cosa después te hacemos responsables, pero para el que tenga ganas, hay dos leones en Avenida Roca y Ruta ¿Por 22. qué querés que me dejen sin trabajo a mí? Ay, pero vos mirá lo que alentás, es al nosotros aire también libre. nos pueden dejar sin trabajo. Claro. Es al aire libre, así que ni siquiera las restricciones por el COVID vale. Está perfecto, acompaño. Bueno, hay una última persona que tenía levantada la mano y me toca a mí como hacer de la institución y bueno, ya faltan 10 minutos para las 5, nos pasamos un poquito del horario, pero esto va a seguir en el encuentro que sigue. Había una mano levantada y ya cerramos. No sé, a ver, sí. Yo tenía una pregunta al IUPA como más como institución. Sinceramente no tengo ganas de esperar a estar recibide para entrar en estos ámbitos de salud mental. Creo que la salud mental debería abordarse de forma más temprana. Entonces, ¿qué herramientas puedo buscar o utilizar? Tampoco me parece de cursar otra carrera paralela para entender psicología, salud mental, etcétera, de opciones. Creo que es un poco muy amplia la pregunta, pero bueno, tenía que estar. Bueno, no soy el IUPA, no soy la institución, pero un poco sí, de última, puede tener que ver con un poco lo que hablábamos al principio, de que estos espacios empiecen a construir. Es como un poco la democratización en el modo de trabajar en salud mental también se puede aplicar a la universidad, digamos, y en esto empujemos entre todos para que esto suceda, digamos. Esto puede ser un primer paso, y nada, bueno, yo los invito, digamos, a todos, tanto externos, entre comillas muy grandes, porque me parece que esto demuestra que el ida y vuelta y romper esa barrera, esos muros, digamos, hace bien a la formación. Y los que estamos adentro podamos construir esto. Me parece que es un desafío y está bueno, y un poco también es el sentido de estos espacios. La respuesta no la tengo, pero sí, como estuvimos hablando, las múltiples preguntas que surgen pueden tener múltiples respuestas, y la idea es generar esos espacios. Los podemos generar entre todos. Entonces, bueno, ese otro espacio puede ser el siguiente encuentro en el que nos vamos a encontrar para seguir charlando de estas cuestiones. La idea es justamente que a lo mejor en este encuentro era abrir, marcar algunas líneas, tirar algunos conceptos, contarles algunas experiencias, y encontrarnos en un segundo encuentro para poder dialogar un poco más, y nada, también estas preguntas, poder ampliarlas un poco más y preguntarnos tal vez qué es lo que necesitamos, o ahora me hago parte pero digamos, ¿qué necesitan los artistas en su formación para profundizar en esto? Digamos, ¿qué ideas tienen? ¿Qué les gustaría? Digamos, podría ser unas buenas preguntas para retomar en el encuentro que viene, en el que hablaríamos de inserción profesional, digamos, cómo podemos insertarnos, si tal vez no están todas las herramientas, bueno, ¿qué necesitaríamos? Y dejando esta pregunta ahí como flotando, gracias a la compañera que la puso en palabras, la idea es que nos encontremos el martes que viene a la misma hora
para seguir charlando y bueno, también seguir viendo qué hay acá en la salud mental y en el arte para que sigamos construyendo entre todos. Les agradezco a todos los que participaron, a todos los que tomaron la voz y nada, nos encontramos la semana que viene y gracias a todos los participantes por todos sus aportes, la verdad que es súper enriquecedor y muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, Chao. muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias. Chao, gracias.